El día de hoy yo quiero compartir con ustedes este tema interesante que en el trayecto de la semana ha traído más sentido y las piezas del rompecabezas se van uniendo. Muchas veces no nos ponemos de acuerdo, en general nunca nos ponemos de acuerdo para compartir algo, pero pues el Señor sabe lo que la iglesia necesitamos, ¿verdad? Él sabe qué necesita tratar con cada uno de nosotros. La enseñanza que traigo hoy se llama orden en la casa de Dios. ¿Consideran que es importante? Sí, ¿verdad? Orden en la casa de Dios. Pero para empezar me gustaría que comprendamos un poco a lo que yo me refiero cuando les hablo respecto de la casa de Dios. Ya que muchas veces cuando decimos la casa de Dios, ¿qué viene a nuestro pensamiento en primer lugar? Aquí, ¿no? El edificio, la construcción, es esto, pero la casa de Dios nosotros a veces la limitamos solamente a esto, a lo que vemos, limitando así y encerrando así la presencia de nuestro Señor aquí, lo cual pues no es eso. Esto que vemos aquí es solamente un edificio, nada más, en el cual claro que nos reunimos aquí y es un lugar en el cual debemos conducirnos con orden, ¿sí o no? Debemos conducirnos con orden aquí. Pero hablar de la iglesia de Dios, orden en la casa de Dios, va mucho más allá que hablar solamente de aquí. Pues es imposible que nosotros, como servidores de Dios, queramos servir de una manera ordenada en el lugar el cual el Señor nos puso. A cada quien nos puso en un lugar distinto para servir, ¿verdad? No todos servimos en lo mismo, pero es imposible que nosotros sirvamos de una manera ordenada si la casa de Dios, usted y yo, estamos viviendo desordenadamente. Es imposible. El apóstol Pablo, hablando a los Corintios, en la primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 16, en la Nueva Traducción Viviente dice así, hablando a cristianos, hermanos, como usted y como yo, dice así, primera de Corintios 3:16, ¿no se dan cuenta de que todos ustedes juntos son el templo de Dios y que el Espíritu de Dios vive en ustedes? Pregunta, ¿ustedes se habían dado cuenta? ¿Sí? ¿Sí o no? Aquí vemos algo muy interesante, algo que a mí se me hizo curioso. Se nos dice que nosotros somos el templo de Dios, el lugar donde el Espíritu Santo, ¿qué hace? Mora. Cuando hablamos de un templo, nos referimos a un lugar que se dedica específicamente ¿para qué? Para adorar. Era un lugar en el cual se hacían sacrificios. Por tanto, nos referimos a un lugar que debe ser santo. ¿Qué es santo? Apartado, consagrado, dedicado ¿a quién? A Dios. Y una morada es el lugar donde alguien vive. ¿Usted tiene su morada? ¿Sí? ¿Tiene su casa, un lugar donde vive? ¿Nos habla de qué? Una morada nos habla de una permanencia, un lugar donde hay una comunión íntima. ¿Dónde platica usted con sus familiares de una manera íntima? ¿En la casa? ¿Hay comunión en la casa, sí o no? Sí, de modo que nadie se hable, todos se hablan ahí. Por tanto, debemos entender entonces que todos nosotros somos el templo de Dios y no uno hecho por mano de hombres. Hechos 17:24 dice así, Hechos 17:24, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Somos personas apartadas para Él, consagradas para Él. Somos un templo en el cual adoramos al Señor, al cual le servimos, en el cual se ofrecen sacrificios aceptables a Él, ya no de animales, pero hay sacrificios aceptables al Señor. Y nos convertimos en un lugar en el cual su Espíritu Santo, ¿qué hace? Vive. A veces vive, ahí está viviendo ahí, en una comunión íntima con cada uno de nosotros.
alentándonos, instruyéndonos, redarguyendo nuestros corazones. Todo eso es lo que hace el Espíritu Santo. ¿Qué es el Espíritu Santo? ¿Quién es Él? Y recibirán al Consolador. Al Consolador, al Espíritu Santo morando en nosotros. ¿El Espíritu Santo es Dios? ¿Sí? ¿Quién mora en nosotros? Dios mora en nosotros. ¿No se siente privilegiado? Pero comprometido, ¿sí o no? Hay un grande compromiso. Considerando todo esto, poniendo en nuestra mente todo esto, pregunta: ¿usted cree que sea importante que cada uno de nosotros seamos ordenados o no? ¿Sí? Claro, es importante, ¿verdad? Claro que sí. ¿Por qué? Porque el mismo Señor mora en mí, mora en usted, en cada uno de ustedes. Y no los domingos nada más, o un día toca con el hermano Mario, otro con la hermana Olga, otro con... No, Él mora ahí, siempre, todo el tiempo está ahí, mora en nosotros. Por tanto, no podemos andar de una manera desordenada. Podemos hacerlo, pero ¿debemos? No, porque el Señor mora aquí en nosotros. Y con todo esto no me refiero a que debemos ser perfectos, intachables, que no hay nada, nunca podemos errar. No estoy hablando de eso. A lo que yo me refiero es que si nosotros detectamos alguna área en nuestras vidas en las cuales estamos desordenados, ¿qué debemos hacer? Ordenarnos. Cuando venimos aquí somos instruidos por la palabra del Señor. ¿Le ha pasado que, como decía el pastor ahora, ¿no? Mira, parece que me hablaba a mí. Pues no parece, te hablaba a ti. Hay personas heridas. Y resulta que si hay personas heridas, pues es el Señor hablando a nosotros, mostrándonos todas aquellas áreas que están como en desorden. En desorden, ¿para qué? Nomás para que, ya sé que está en desorden y ya. No, para ordenarlas. No quedarnos sin hacer nada, sino tratar de arreglar esas cosas, poner manos a la obra y ordenar nuestra vida, ordenar nuestra manera de servir. Todos somos aquí servidores y no podemos andar sirviendo de una manera desordenada. Debemos ordenarnos, ordenar lo que sea que está en desorden de nosotros, para entonces ser hombres y mujeres servidores maduros. Primera de Corintios 6, 19 al 20. Primera carta a los Corintios 6, 19 y 20. Reina Valera 1960. Dice así: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales ¿de quién son? ¿Míos? No, ¿de quién son? Son de Dios, son de Dios. ¿No cree que algo que debe caracterizar a la iglesia en estos tiempos y siempre a la iglesia del Señor es el orden? ¿Sí? Cuando se piensa en una iglesia, en un Dios de orden, ¿qué debe caracterizarlo? El orden. Debe caracterizar el orden. Pero siendo sinceros, cuando nosotros estamos platicando con algún compañero de trabajo o algún familiar que tal vez no conoce del Señor y le decimos, es que yo soy cristiano. A mí me ha pasado, hermano, y muchas veces ahí trabajo con mis familiares y pedí permiso para los miércoles porque venía a servir y lo que dicen, donde se roban el diezmo. No, ahí no. Donde se ponen a dar vueltas como locos los domingos y a tirar a sacazos a la gente y a hacer cosas, donde hacen un desorden, un alboroto todos los domingos en la mañana y no dejan dormir y se ponen a hablar como locos. ¿No? ¿Qué es lo que caracteriza muchas veces a las iglesias hoy en día? Si usted dice, soy cristiano, ¿qué es lo que va a caracterizar a las iglesias hoy en día? Lastimosamente, se fijan más en el desorden que en el orden de Dios. Tristemente, ¿no? Con una congoja en el corazón. Siempre a veces nos identifican así. Primera carta a los Corintios 11, 17 al 18. Reina Valera contemporánea.
Primera de Corintios 11:17. Pero mi felicitación no se extiende a lo que sigue, porque ustedes no se congregan para buscar lo mejor, sino lo peor. Pues en primer lugar, oigo decir que cuando se reúnen como iglesia, hay divisiones entre ustedes. Y en parte lo creo, dice el apóstol Pablo. En esto, en el orden, en mantener el orden, cada uno de nosotros que representamos al Señor aquí en la tierra tenemos mucha responsabilidad, mi hermano. No crea que eso es responsabilidad del Señor. Es responsabilidad suya y nuestra que atendamos la voz del Señor y entonces vivamos y sirvamos en orden. Es responsabilidad de cada uno servir y vivir de una manera ordenada, ya que vivir desordenadamente, ¿qué trae? Trae consecuencias a nuestra manera de vivir. Y una de las consecuencias más grandes y más graves que trae el vivir en desorden, ¿sabe cuál es? Que hacemos quedar en mal en nombre del Señor. A veces lo hacemos quedar en ridículo, que dice, ¿tú eres cristiano? Si nosotros queremos aprender acerca de una iglesia que estaba desordenada, podemos ir a las Escrituras, ahí aparece, ahí está, en la carta a los Corintios. Y nos daremos cuenta de qué era aquello que estaba en desorden en esa iglesia. Pero a la vez, lo que está mal en estos tiempos, en nosotros, lo que puede estar en desorden en nuestras vidas. ¿Qué es lo que causa que nosotros andemos en desorden? ¿Se ha preguntado usted alguna vez? Yo soy cristiano, sí, pero veo que estoy viviendo desordenadamente. ¿Qué causa eso? ¿Cuál es el causante? ¿Ha leído la carta a los Corintios? Sí, primera a los Corintios, sí la ha leído, está en la Biblia. Ahí véala. ¿Qué era lo que hacía que ellos vivieran desordenadamente? El que eran cristianos carnales. Y aunque parezca contradictorio, pues sí hay cristianos carnales. Primera de Corintios 3:3 dice así. Primera de Corintios 3:3, Reina Valera 1960. Porque aún son gente carnal. Pues mientras hay entre ustedes celos, peleas y divisiones, serán gente carnal y vivirán según criterios humanos, porque aún son carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no son carnales y andáis como hombres? Hay cristianos carnales. ¿Esto quiere decir que los corintios no eran cristianos? ¿Eran o no eran? Sí eran. Claro que ellos eran cristianos. El mismo apóstol Pablo al principio de la carta se refiere a ellos como parte de la iglesia. Se refiere a ellos como santos. Primera de Corintios 1:2. Primera de Corintios 1:2, Nueva Biblia Viva, dice así. A la iglesia de Dios que está en Corinto. ¿Quién está en la iglesia? Pues, los cristianos, ¿no? ¿Quiénes están en la iglesia? Entonces está hablando, hermanos, a los que han sido santificados en Cristo Jesús y llamados a ser un pueblo santo, junto con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos, hablando de los corintios, y nuestro. Entonces, ¿qué eran? Hermanos, carnales, pero hermanos. Aunque eran cristianos, aún había cosas en ellos, como lo hay en nosotros, que debían ser puestas en orden para dejar de ser cristianos inmaduros, para dejar de ser cristianos que aún hacían caso a las obras de la carne. Y justamente es por eso que el apóstol Pablo escribe esta carta, para poner en orden y para que toda esta iglesia que estaba ahí, e incluso nosotros, podamos crecer espiritualmente, poniendo nuestra vida en orden. Cuando nosotros leemos la primera carta a los Corintios, podemos notar que en el que una iglesia haya dones. ¿Sí saben que ya había dones? Había dones y se caracterizaba por ser una iglesia así. Pero que en una congregación haya dones no es un sinónimo de que haya orden. No está, una iglesia que tiene dones no habla de una iglesia que está ordenada. El Señor por medio de esta carta nos enseña acerca de los dones espirituales. Podemos ver a qué personas se les dan estos dones, para qué se deben utilizar, y también nos enseña el orden en el cual nos debemos de mover
con estos dones, porque el Señor todo lo hace con propósito. No hay ningún despropósito en lo que Él hace. No reparte dones nomás porque sí. No, hay un por qué, para qué y cómo usarlos. Si usted se ha preguntado qué, cómo y cuándo y qué son, pues vaya ahí está, clarito. La iglesia de Corintio tenía todos los dones. Eso está en 1 de Corintios 1:7. Dice el apóstol Pablo, de tal manera que nada os falta en ningún don, nada os falta, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿sabe qué si era lo que necesitaban? Orden. Orden es lo que necesitaba. Había dones, pero no había orden. El detalle con estos hermanos es que no solamente había un desorden en la iglesia, en la manifestación de todos estos dones, sino que el problema del desorden venía, ¿sabe desde dónde? Desde el interior de cada uno, desde antes de estar sirviendo, de su vida personal, de su vida diaria. Ahí estaba el problema, ahí era la raíz del desorden. Venían desordenados desde la casa, desde toda su manera de vivir. ¿Y cómo servían en la iglesia? Con desorden, desordenadamente. El apóstol Pablo los exhorta respecto a la manera en la cual estaban viviendo, porque no era una buena manera de vivir. ¿Cómo estaban viviendo? ¿Cómo vivían estos cristianos ahí? De una manera desordenada. Y justamente eso es lo que reflejaban. Pregunta, ¿qué reflejamos nosotros con nuestro servicio? ¿Orden? Y fíjense que el orden se ve en todas las cosas. O desorden. Si somos servidores ordenados o desordenados, se va a notar aquí. Se va a notar. Si somos personas ordenadas o desordenadas en nuestro trabajo, se va a notar. Se va a notar. Se va a notar si somos dedicados o cómo lo estamos haciendo. Imagínense, yo soy encargado de una bodega. Pues en una bodega tiene que haber orden. Y para uno todo desordenado como yo. Ahora imagínense. Porque si no hay orden, el otro día me estaba dando cuenta cómo en el principio, en el cuarto del principio no había luz. O sea que estaba todo oscuro. Ahí de repente andaba uno con el flash tratando de encontrar las cosas. Hasta que pusieron luz, le prendo, híjole. No hombre, mejor le hubiera apagado. Mejor le hubiera apagado porque estaba todo, pues, con razón no encontraba las cosas y andaban vendiendo cosas que no eran. Pero me empecé a poner orden, empecé a limpiar, empecé a cambiar todo. De tal manera que todo estuviera ordenadito, saber dónde estaba qué cosa. Aquí, yo saben que soy cerrajero, hay chapas derechas, izquierdas, instala fácil y sobreponer, clásicas, de perilla, de manija. O sea, hay cantidad de cosas que parecen iguales. Pero cuando las ordené, hubo satisfacción en mí. Dije, ay, ya sé dónde están las cosas. Cuando nos ordenamos, si estamos en desorden, gracias a Dios el desorden se puede ordenar. Cuando nos ordenamos, mis hermanos, viene esa satisfacción. Hasta se trabaja más a gusto, ¿sí o no? Se trabaja, pero bien. Desde el libro de Génesis, nosotros podemos ver cómo nuestro Señor es un Dios de orden. ¿Sí lo ha notado? ¿Sí? Génesis 1:1 dice así: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. La tierra estaba ¿cómo? Desordenada y vacía. ¿Se quedó así? No se quedó desordenada, sino que en el transcurso de los días el Señor fue ordenando todo, y la misma Biblia nos enseña que poner en orden todo lo que había, ¿qué fue? Bueno, en gran manera. Génesis 1:31, Reina Valera 1960, Génesis 1:31. Y vio Dios que todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera.
y fue la tarde y la mañana del día sexto. Fue bueno el orden. Es bueno el orden. ¿Cuesta? Cuesta mucho, porque a veces es bien cómodo no ser ordenados. Es más cómodo ser desordenados que ordenados. Es más rápido, es más fácil. Primera de Corintios 14:33. Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. En el desorden que hay, confusión. En el orden que hay, paz. ¿Qué es lo que el Señor usa para establecer y guardar el orden en las iglesias locales? ¿Usted se congrega en una iglesia local, sí o no? Sí, todos, aquí estamos, Casa de Oración Vicente Guerrero. ¿Y qué es lo que Dios usa para establecer el orden? Los pastores, los líderes. Por tanto, ¿qué debemos aprender a hacer? A estar sujetos, ¿sí? Debemos aprender a servir bajo autoridad. Es más fácil servir desordenados, sin hacerle caso a nadie y hacer lo que uno considera que es correcto y como considera uno que está bien. Pero, ¿cuál es el propósito de eso? ¿Es el propósito de Dios que sirvamos en desorden? El propósito de Dios es que sirvamos ¿cómo? Bajo autoridad, con orden. Si no, ¿para qué estableció pastores, maestros? ¿Para qué? No hay nada el Señor hace porque sí, nada más. Esto tiene que quedarnos bien claros. ¿Cuál es la primera autoridad que usted y yo tenemos? Exactamente, Dios. La primera y más grande autoridad que nosotros tenemos es el Señor. Pero ¿qué cree? También a Él, a esa autoridad tan grande, nosotros debemos aprender a vivir de una manera sujeta a Él. Debemos aprender a vivir bajo el señorío del Señor, bajo su autoridad. Si nosotros reconocemos a Dios como nuestro Señor, no va a ser tan difícil que nosotros reconozcamos también las autoridades que Él estableció. Y cuando me refiero yo a autoridades, no solamente hablo de las autoridades eclesiásticas, no solamente de los pastores, líderes, no, sino que aún las autoridades civiles. Porque ¿sí sabe que aún estas son puestas por el Señor? Todas. ¿Para qué están puestas? Para guardar un orden. Cumplan o no con sus labores, cumplan o no con esa responsabilidad que el Señor les demandó a las autoridades civiles, eso ya es cuestión de ellos, ¿no? O sea, eso ya dependerá de ellos ya darán cuentas, pero en cuanto a usted y a mí, ¿qué tenemos que hacer? Obedecer y someternos a nuestras autoridades, porque eso es bueno para usted y para mí. Romanos 13:1, fíjese cómo el apóstol Pablo habla acerca de esto. Y Romanos se conoce como la columna vertebral del cristianismo. Romanos 13:1, sométase toda persona a las autoridades superiores. ¿Cuántos? Todos, incluyéndole a usted y a mí. Todos. Porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay por Dios han sido establecidas. Gracias a Dios. El liderazgo en la iglesia no está para enseñorearse de los servidores, sino que está para que todos trabajemos de una manera ordenada. Por eso es importante que hasta los mismos líderes y pastores tengan una autoridad sobre ellos. Pues todos, hermano, todos somos propensos a equivocarnos. ¿Sí sabía que el pastor también se puede equivocar? Los que estamos aquí nos podemos equivocar diciendo una cosa por otra, pensando que tenemos una nueva revelación, que bajó del cielo, que soñé a un angelito por ahí. ¿Cómo no va a ser de Dios? Pero debe de haber alguien, debe de haber una autoridad que de repente nos ponga quietos, porque la carne es brava, hermano. Tiene que estar al pendiente de nosotros. Miren, por ejemplo, los que compartimos la palabra, nos toca compartir. A veces se nos pide, generalmente siempre se nos pide, y eso es bueno para nosotros, para los que compartimos.
o tenemos por costumbre compartirle las enseñanzas que vamos a hablar a nuestro pastor. Él las lee. Imagínese si detecta algo ahí. Pues qué bueno, ¿no? Que hubo alguien que pueda librarnos del error. Porque le aseguro que lo que yo digo, usted lo toma por cierto. Y muchas veces ni siquiera nos vamos a leer, ¿sí es cierto? ¿O no es cierto? Yo he escuchado en algunos jóvenes, y esto me hizo entrar en razón y me dio miedo, hermano. Pero sobre todo compromiso y razón. Porque han repetido cosas que yo he enseñado. ¿Lo toman por cierto? ¿Pero eso es malo? No, eso es bueno, sino que es más bien un empuje para mí para clavarme, estudiando más, ordenándome más, siendo dedicado y que pues, puedan crecer, todos juntos podamos crecer en el conocimiento que el Señor nos dio. Pero si no hubiera alguien que revisara lo que yo estoy haciendo o viera mi comportamiento y de repente este brother ya se está subiendo como que ya se cree. ¿Quién decía el hermano? El pastor Chivo, yo no sé quién. Ya se cree así nomás porque lo dejamos dar los anuncios. Pero ahí están las autoridades poniendo ¿qué? Orden. A ver, quieto. Imaginemos que un hermano en la congregación se acerca a otro hermano que tiene confianza para que éste le aconseje respecto a algunos temas que está pasando en su vida. Pero resulta que este hermano ya le pidió consejo al pastor. El pastor le aconsejó algo, pero ¿qué cree? No le gustó cómo le aconsejó y entonces va con otro líder de la iglesia y le pregunta lo mismo y el líder le vuelve a aconsejar lo mismo que le aconsejó el pastor. Otro pastor, no el de aquí, Estamos aquí en la imaginación. Se acerca a otro líder y le aconseja lo mismo que le aconsejó el pastor. Y entonces va, así se pasa por todos los líderes que hay en la iglesia, hasta que llega con algún hermano que está por ahí. Llega con ese hermano y dicho hermano justamente había pasado por una situación muy similar a la que el que tiene la duda, la inquietud está pregunte y pregunte, tratando de escuchar lo que él quiere escuchar. Y llega con un hermano herido, justamente, herido y amargado, con heridas que todavía no han sido sanadas. Llega el hermano, le pide consejo y este hermano va y empieza, en vez de parecer que le está dando un consejo, parece que ese se está desembuchando de todo lo que traía. A mí me pasó lo mismo y sácale la lengua y ve y dile que no es cierto. Aconsejar es una labor que por lo general el pastor o algunos líderes en general tienen esa responsabilidad de hacerlo. ¿Por qué? ¿Porque solamente son capaces ellos? No, pero es un tema delicado. ¿Por qué? Por esto mismo que yo le venía diciendo. Imagínense, nos vamos ahí diciéndole nuestras heridas. Es que mi esposo me pega y va con la hermana que trae el ojo así morado. No, déjalo y eso no te conviene, él no es para ti. Y sacamos toda nuestra frustración en consejos. ¿Ese es el orden de Dios? Ese no es el orden de Dios. Y a veces ni siquiera lo consultamos con nuestras autoridades, ¿no? Oiga, fíjese que vino. Con esto no quiero decir que si alguien se acerca a usted para pedirle un consejo, no se lo dé y lo ignore y no, a mí ni me digas porque yo soy el menos indicado. Sino que a lo que yo me refiero es a tener cuidado, hermano, tenga cuidado respecto a lo que aconseja. Debemos tomar en cuenta quién es aquel hermano que se nos arrima para pedir el consejo. Respecto a qué nos está preguntando. Ya que es lógico que, imaginemos otra vez, una hermana casada que tiene problemas ahí en su matrimonio, va y se acerca con el hermano que está ahí, pues que se acaba de divorciar, que está solo, y va y la hermana y con mucha confianza le dice, ay hermano, y empieza a contarle las intimidades del matrimonio, cosas así. Y este hermano, vamos a tomarnos un cafecito para ver qué es lo que Dios dice. ¿Es correcto?
¿Qué hay en el matrimonio? Hay cosas muy íntimas, muy personales. Lo coherente, lo ordenado, sería dirigirnos ¿con quién? Pues a lo mejor, si yo soy una hermana, voy con una hermana y le cuento, le platico. Hermana, ayúdeme, mire que no voy con el hermano que vamos ahí le impongo las manos y oro por usted. No. Nada de ir al cuartito solos, no. Eso no es orden. Eso no es orden, eso no es lo que dice el Señor. No. Lo ordenado es que vaya con el pastor, con un matrimonio. Hay líderes de matrimonios que a lo mejor todavía no han sido establecidos, pues quizá aquí estén. No lo sé, pero el orden es que van. Éxodo 18, 21 en la Nueva Traducción Viviente. Éxodo 18, 21. Dice así: sin embargo, elige entre todo el pueblo a algunos hombres con capacidad y honestidad, hablando el suegro de Moisés a Moisés, temerosos de Dios y que odien el soborno. Nombra a los jefes de grupos de 1000, de 100, de 50 y de 10 personas. Ellos tendrán que estar siempre disponibles para resolver los conflictos sencillos que surgen entre el pueblo, pero los casos más graves se los traerán a ti. Deja que los jefes juzguen los asuntos de menor importancia. Ellos te ayudarán a llevar la carga para que la tarea te resulte más fácil. Y repito, no quiero decir que nosotros, si tenemos alguna duda o alguna inquietud, vayamos, nos acerquemos con algún hermano al cual le tengamos confianza para pedirle un consejo, sino que debemos saber que hay quienes son más maduros. ¿Sí sabía eso, no? Hay cristianos que son más maduros, hay otros que son cristianos carnales, hay otros que son pequeños en la fe. Habrá quien nos dé algún consejo excelente, pero también va a haber otros que no nos den un consejo muy bueno que digamos, aunque sean cristianos. Pero nosotros, como servidores principalmente, si alguien viene y nos pide un consejo, yo le puedo aconsejar que es mucho mejor que si alguien viene así a pedirnos un consejo, vayamos con nuestro pastor o quizá con algún líder con el que tenga confianza. Vayamos para preguntar si podemos aconsejar o no a nuestra autoridad, preguntando. ¿Por qué? Si hay alguien que conoce bien si nosotros somos cristianos maduros y estamos, pues se ve que hay alguna capacidad de nosotros, ¿quién es? Es el pastor, porque el Señor reparte dones y ellos pueden saber, o sea, y aparte la comunión que tienen con el Señor, nos observan. Entonces, vamos con nuestra autoridad, vamos con el pastor. Mire, hermano, esta persona me pidió un consejo, ¿o no? Ya que en ocasiones hay hermanos que se pueden acercar con cualquier otro hermano en la congregación para pedir consejo. Y en esto es importantísimo que nosotros como servidores prudentes vayamos siempre con la autoridad, para que ella nos instruya, nos aconseje, si podemos o no aconsejar. Si ellos nos dan la autorización, pues entonces hagámoslo. Hay veces que ellos mismos nos pueden instruir respecto a casos que están sucediendo. Yo me he acercado con el hermano para pedirle consejo respecto a ciertas cosas que digo, híjole, yo veo que está aquí esto y lo otro, no le voy a platicar qué, porque luego eso ya es otra cosa. Pero me he acercado y le he preguntado y, oiga hermano, fíjese que está así, ¿cómo tendría yo que manejar esto? Me preguntaron esto, ¿qué? Y ya me dice, sí, trátalo tú. No, mira, yo te aconsejo que si es así, mejor lo trate tal persona o direcciónalos ahí. Por eso es importante que entendamos que si se nos ha autorizado a dar un consejo a alguien, nuestra opinión personal sale sobrando, hermano. O sea, no podemos aconsejar en base a nuestras experiencias vividas, sino que debemos aconsejar de acuerdo al pensamiento de Dios respecto a lo que Dios dice acerca del tema, ya que aconsejar en base
a nuestra experiencia, a nuestra manera de pensar, en base a nuestras heridas del pasado, ¿cree que va a servir de algo? No va a servir de nada. Porque es pensamiento de ¿quién? Mío. Son heridas mías. Y empiezo a contaminar. Pero el pensamiento de Dios ordena nuestras vidas. Eso sí ordena. Nosotros, nuestro pensamiento, hombre hermano, desordena. Que alguien se acerque a nosotros para pedirnos un consejo, no siempre significa que somos los más capacitados para aconsejar. Y esto yo creo que lo hemos visto desde el miércoles hoy, con todas las enseñanzas que hemos recibido. Ya que en ocasiones hay heridas sin sanar en nuestro corazón. Y vamos a ser como imparciales a la hora de dar el consejo. Como lo que les ponía de ejemplo, ¿no? O sea, si alguna hermana va con alguna hermana a preguntar acerca de un tema en el cual, no, pues es que mi pareja así, y ella vivió lo mismo, pero aconseja de la misma manera, ¿qué tiene que ver mi opinión con el tema? Si el Señor quiere tratar, a lo mejor viene una hermana cristiana que tiene un esposo que no es cristiano y que está padeciendo abusos, pues ahí en su casa, pues pasa, ¿sí o no? Pasa, ¿sí o no? Que hay hermanas, o al revés, hermanos que luego en sus hogares, pues les va mal. ¿Y cuál? No, hermano, yo no aguanto. Pues divórciate, ¿qué estás aguantándole? Ya, sácate, escúchale y que te dé tu parte. Y si no, lo demandas ahí. Bueno, eso es lo que yo pienso. Si yo fui herido de esa misma manera, ¿no? Pero ¿qué dice Dios? No, es que lo que dice Dios y lo que decía acerca de las mujeres, eso es que era, mira, el contexto cultural en aquel entonces era muy diferente. Entonces el consejo de Dios cambia. El Señor cambia de parecer. Y entonces ¿somos más sabios nosotros por la experiencia que hemos tenido? No, es más sabio y será más sabio el Señor que nosotros y que lo que nosotros podamos aconsejar de nuestra propia cosecha. De aquí nada. Si alguien viene, ¿qué vamos a hacer? Llevarlos al consejero. Según lo que leímos en Éxodo, las personas ideales para juzgar algún caso debían tener algunas características. ¿Se dio cuenta? ¿Sí o no? ¿Sí? Tenían que ser con capacidad. No era cualquiera. Deberían ser honestos, temerosos de Dios y que odien el soborno. Pero aún así el Señor utiliza tanto los buenos consejos como los malos consejos para que ordenemos todo, ¿no? Bien decía el rompecabezas. El orden correcto sería, retomando, si un matrimonio se dirige a consejería con alguno de nosotros, lo que debemos hacer es ir directamente con el pastor y exponerle el caso. Oiga, hermano, fíjese que vino y me pidió ¿cómo ve? Entonces él ya nos dirá si es necesario que él los aconseje, los manda con otro líder, o él nos dice qué hacer, o nos da, sí, va, tú tienes la capacidad, ve, aconséjalo. ¿Todo esto usted cree que es por un mal? ¿Para usted? No, no es por un mal, sino para protección de nuestros corazones y para evitar malos entendidos, hermano. Para evitar malos entendidos. ¿Sabe por qué? Imagínese que usted no consulta a nadie. Vino un hermano, le preguntó algo y al rato usted le dijo algo. A lo mejor estaba bien, pero él lo entendió mal. Y hace totalmente lo contrario. Y al rato va y le dice, pues es que el hermano Eduardo me dijo esto. ¿Cómo? Y el hermano Eduardo, ¿cómo que le... No, yo no. Y al rato el hermano Eduardo, no, pues ya, a mí no me creen, yo quise hacer un bien y no. Es por protección de uno mismo. No es porque uno sea chismosito, ni porque le gusta estar haciendo argüendes por aquí y por allá, sino que son temas delicados, donde se tiene que meter la autoridad para poner orden en la casa de Dios, en nosotros. Aquí sería bueno que se nos quede algo pero bien grabado. Siempre que algún hermano se acerque
al pastor, a algún líder, a algún servidor como usted y como yo, el consejo que debemos de dar siempre tiene que ser solamente la palabra de Dios y nada más. Porque creemos, al menos yo creo firmemente que el mejor consejo solo lo puede dar el mejor consejero. ¿Y quién es el mejor consejero? Dios. Aquel que aconseje, si usted aconseja o llegó alguien a pedirle algún consejo, siempre tiene que llevar al que pidió el consejo a que pueda meditar en lo que la palabra de Dios nos dice acerca de esa pregunta que tiene, esa inquietud. El consejo se tiene que dar, pero siempre que sea conforme al pensamiento de Dios. No más. Hay gente que va a aconsejarse buscando pues escuchar lo que quiere escuchar. Pero el consejo tiene que ser siempre lo que Dios dice, porque es lo único que puede ordenarnos. Y quizá alguien pueda pensar que si no, hermano, aquí sí la está regando gacho. Mira, si algún hermano tuvo la confianza y se acercó a mí para contarme acerca de lo que está pasando, si no te tuvo la confianza a ti y a nadie más, eso se debería de quedar nada más en privado, entre él y yo y nada más. No, eso para qué, a ti qué, a ti, más a ti, tú qué, porque yo hablarle a usted, hermano, sería hacer un chisme, y no, eso el Señor no nos mandó a hacer. Hermano, tenemos que distinguir entre el chisme y exponer ciertas problemáticas a la persona adecuada, porque tampoco va a estar diciéndole a todos a ver quién le da el mejor consejo, porque no, para ordenar. Así que la persona que recibe el consejo pueda ser edificada. Vamos, exponemos con el indicado y entonces ya al recibir nosotros esa indicación, podemos ahora sí edificar. Y si no me crees, está ahí 1 Corintios 1:10. Yo no me invento nada, hermano. Ahí está, 1 Corintios 1:10, Nueva Traducción Viviente. Amados hermanos, les ruego por la autoridad de nuestro Señor Jesucristo que vivan en armonía los unos con los otros, que no haya divisiones en la iglesia. Por el contrario, sean todos de un mismo parecer, unidos en pensamiento y propósito. Fíjense lo que dice el 11. Pues algunos de la casa de Cloé me contaron de las peleas entre ustedes, mis amados hermanos. Qué chismosos. Imagínense la reacción de estos hermanos cuando, híjole, nomás me expuso con el apóstol Pablo. Yo se lo dije acá entre compas. Y no, hombre, ya me quemó. ¿Se imagina? Aquí podemos ver cómo Pablo fue informado por algunos de la casa de Cloé acerca de la situación que estaba pasando en Corinto. Y no fue para hacer un chisme. ¿O acaso ve que aquí está diciendo, no, ya supiste que el hermano le dijo? Y que no te digo lo que hizo el papá del otro y cómo le contestó. ¿No? Obviamente se habla acerca del tema, acerca de lo que estaba pasando aquí, pero no fue para hacer un chisme, sino que fue para que todo se pusiera en ¿cómo? En orden. La intención de los chismes, ¿cuál es? Lastimar, ofender y dañar, ¿sí o no? ¿O para qué más se divulga un chisme? Porque un chisme es algo que no es cierto. Tiene un poquito de verdad. O tiene mucha mentira embarrada con un poco de verdad. Eso es un chisme. Y el orden tiene una intención diferente. La intención de la disciplina es justamente guardar el orden, es exhortar, restaurar y consolar. Porque cuando se enteró de todo lo que estaba pasando ahí, no fue para sáquenlo y ya, que no vuelvan. Es más, a todos los que están así, si están ahí, si están todos podridos, sáquenlos y nunca más los vuelvan a aceptar en la iglesia, porque esos ya no hay solución, ¿no? Ya después nos meteremos en esto. Podemos observar que había desorden en la iglesia, pero también notamos la importancia de tener autoridades, como Pablo era la autoridad. ¿Qué estaba haciendo? Estaba vigilando, estaba poniendo atención.
ya que Pablo escribe esta carta para ordenar aquello que debía ser de bendición y edificación a la iglesia, ya que como lo estaban haciendo ellos, en realidad no servía para nada, pues lo hacían desordenadamente. Pero algo que me llama muchísimo la atención es que empieza a poner orden principalmente con aquellas cosas en las cuales los creyentes estaban desordenados en sus vidas diarias. Era principalmente con eso. Nos encontramos desde el capítulo 1 que esta iglesia estaba dividida por la predilección de un hombre, quitando así el lugar de preeminencia del Señor y dándole el lugar a una simple herramienta. Y una iglesia dividida es una iglesia desordenada. Una casa dividida es una casa desordenada. Primera de Corintios 1:11 en adelante. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, y yo soy de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo, y yo de Eduardo, y yo de Dago, y yo de Mario. ¿Cuál le gusta más? ¿Quién? De verdad. Principalmente Pablo pone en orden los pensamientos de estos hermanos. Estaban desordenados, ¿sí o no? Pues es que Pablo, mira, así más quedito, pero Apolos, no. Mario grita. El hermano Abraham dice chistes, así sin querer queriendo. El hermano Eduardo trae referencias buenas. Ese sí estudia, ¿no? Cuando el hermano Dago predica y dirige la alabanza, se siente el fuego. Pero no. Pablo puso en orden esos pensamientos de estos hermanos, haciéndoles ver que en realidad el mensajero es lo de menos. Es lo de menos el mensajero. Yo, Eduardo, Dago, Mario, somos lo de menos. Y quien esté aquí, hermano, ¿qué somos nosotros? Somos siervos del Señor. Lo que en realidad importa es el mensaje, aunque se duerma. No. Yo no dudo que alguno de los que están aquí, el Señor también pueda usarlos compartiendo aquí algún día. O igual los está usando compartiendo ahí en sus casas, siendo de testimonio con los demás. No lo dudo, que salgan, evangelicen y pueda usarlos el Señor. Pero es bueno que seamos bien centrados en este pensamiento y no estemos en desorden. Pues una realidad es que hay quienes el Señor les ha dado una gran capacidad para poder hablar bien, para poder exponer perfectamente la palabra sin tener errores al hablar, sin trabarse nada, desmenuzarlo, híjole, de una manera excelente. Pero hay otros que quizás se les hace pues más pesada la predicación, que les gustaría llevárselos a su casa para que les hiciera el arroz, ¿no? O sea, les predica. Hombre, este hermano se me hace bien tedioso, nomás está así. Pero el mensaje que trae pega. Ay, este hermano habla quedito. Buenas tardes, ¿cómo está, hermano? Despacito, pero se avienta unas pedradotas. Híjole, que ni el que grita tanto se las avienta así. O es más, pues simplemente, pues a veces se nos hacen más pesados. Y los que hemos estado en casa de oración, de repente, pues lo entendemos porque los mismos pastores nos han dicho, ¿no? ¿Quién va a predicar ahora? ¿Y eso qué? Si no viene el pastor Chuy, no voy. Qué fresas, ¿no? O sea, si no predica el pastor Mario, vámonos, ¿qué estamos haciendo aquí? Él tiene el poder, Él sí tiene el Espíritu. Pero, ¿por qué no decimos? Él sí predica la palabra. Y aunque habla despacito y sus predicaciones duran 2 horas, pero trae palabra y el Señor obra y el Señor me habló. No, le daban mucha importancia a aquel que estaba dando el mensaje, no al mensaje, sino a la herramienta. Romanos 12:3 dice así: digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura,
conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Aquí podemos ver que sí hay un riesgo de sentirnos más que otros. ¿Cómo se sentiría si los hermanos dijeran, no, pues, yo soy, ¿de quién? A ver, ya dije Eduardo. Yo soy de la hermana Olga. Oh, esa hermana Olga sí trae los consejos. ¿Cómo se sentiría? No creo que se sienta, ay, no, miserable de mí, yo no soy. Ay, el Señor me está usando, ¿no? Porque se siente bonito, ciertamente, cuando le dicen a uno, pero pues, ¿acaso uno pagó por los demás? Yo fui a la cruz por usted, no, y si ni moriría por nada, no se crea. No, o sea, ¿qué hizo uno? Nada, todo lo hace el Señor. A Él sea la gloria por siempre y para siempre. Nosotros no somos nada más que unos instrumentos. Gracias a Dios que Él nos usa. Gracias a Dios que nos usa. Algo que estaba en desorden, pero que la iglesia no lo consideraba así, es que ellos estaban tolerando malas conductas en las personas que llegaban a la iglesia, en los servidores. Eran muy tolerantes con el pecado, eran bien relajados en aquellos que se congregaban. Podían estar ahí sin dejar su pecado, lo cual también era importante poner en orden. Servían sin dejar su vieja manera de vivir. Servían desordenadamente. Había pecados que dice, a unos de afuera les daría vergüenza hacer lo que ustedes están haciendo. Pero los hermanos se acuerdan, es que Dios es amor. Dios es amor y Dios, Él perdona a todos. ¿Tú eres gay? Es más, ven, predícanos acerca de un mensaje del amor de Dios. Porque Cristo te ama y te acepta como eres. Y lo estaban tolerando. ¿Ahora qué? ¿Se tolera? Se tolera, hermano. Se tolera. Y hay mucha gente que dice, wow, es que claro, Dios es amor, Dios es perdón, Dios es misericordioso, Dios no rechaza a nadie. Ven así como estás. Y es más, mira, ¿cuántos fuman de aquí? Levanten la mano. Vamos a hacerles allí una salita de fumadores. Vamos, los que tienen problemas para tomar, no se preocupen, están enfermos. Vamos a ponerles ahí como su botiquín lleno de tequila y caguamas, decía el hermano Mario, y ahí, y sus pantallitas con aceitunas y un coctelito, porque si le das, de repente se empieza a sentir como que ahí va y toma, porque se toleraban cosas así. ¿Cómo estaba? Desordenado y necesitaba orden. Por eso en nosotros no pueden haber esas cosas. Es importante que entendamos que con el llamado que hemos recibido para servir al Señor, nosotros principalmente debemos ordenar nuestro corazón, ordenar nuestro interior, ordenar nuestra vida, ya que podemos andar desordenadamente en nuestro interior y pensar que podemos servir al Señor así, como si nada. ¿Se acuerdan los jóvenes que veíamos con Sansón? Parecía que no pasaba nada. ¿Y pasó? Sí pasó. A veces parece que no pasa, pero sí pasa. Sí hay pero, hermano. Trabajar, vivir y servir en desorden, aunque parezca que no tiene consecuencias, sí trae consecuencias. El propósito de este mensaje es que cada uno de los servidores que estamos aquí aprendamos la importancia del orden en nuestro servicio. En primer lugar, porque tenemos un Dios de orden. Y yo creo que con esto basta, ¿no? Porque tenemos un Dios de orden. En segundo, porque trabajar en orden y bajo autoridad nos ayuda a madurar, nos ayuda a crecer. Por eso es importante que nosotros aprendamos a servir al Señor en orden, en toda nuestra vida, hermano. ¿Hay cristianos carnales? ¿Quieren aprender a madurar? Entonces trabajen en orden. Y entonces el orden en sus vidas los va a hacer madurar. Van a saber cómo conducir. Y después les digo cómo sirvan en su vida, cómo sirvan en la iglesia. Sí, madura. Es un proceso. Y ya después vemos cómo es que tienes que aprender a tocar la guitarra y cómo vas a ministrar. Y es algo que tiene que... Pero primeramente, ordena la casa. Orden en la casa de Dios. Usted y yo somos la casa de Dios. Orden
en la casa. ¿Hay desorden en la casa del Señor? ¿Hay desorden? ¿Hay desorden en una casa cada uno de nosotros? No lo sé, el Señor lo sabe. El Señor lo sabe y Él ve verdaderamente lo que hay. ¿Por qué no oramos todos juntos? Señor, gracias Padre por esta tarde, por este mensaje, mi Señor. Porque ciertamente si la casa está desordenada, mi Señor, si hay cosas que deben ser arregladas, Padre, tú las conoces, mi Dios. Tú eres un Dios de orden. Tú le has venido a dar orden a mi vida, Señor. Yo, Señor, yo soy tu casa. Aquí moras tú, Señor. Aquí estás tú, mi Dios. Por eso, Padre, tiene que haber orden en mi vida, en mi ser, en mi matrimonio, en mi relación con mis hijos, en mi relación con mis padres. Orden en la casa de Dios. Esta es tu casa, Señor. Tú ordenas, tú limpias lo que debe ser limpiado. Tú desechas, Señor, lo que debe ser desechado. Yo, aquí está, te abro la puerta, Señor. Soy tuyo, Señor. Soy de ti. Esta morada es tuya, mi Señor. Límpiala, límpiala. Pon en orden todo aquello que debas de poner en orden en mi vida, mi Señor. Para servirte entonces con orden, reflejando tu amor a los demás, Señor. Poniendo en alto tu nombre. Demostrando a los demás que tú reinas en mi vida, en mi corazón, que eres mi Señor y mi Salvador. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.